Recordemos que ha sido tocada la séptima trompeta y esta nos anuncia el tercer ay. Los tres últimos toques de trompeta fueron anunciados por un águila que voló por el espacio y dijo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra. La red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Estamos ubicados ahora mismo en Apocalipsis, capítulo 12. Recordemos que ha sido tocada la séptima trompeta y esta nos anuncia el tercer ay. Los tres últimos toques de trompeta fueron anunciados por un águila que voló por el espacio y dijo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por los tres toques de trompeta que vienen. Se tocó el quinto, sexto y ahora estamos en el séptimo toque de trompeta. Con esta trompeta se están desatando en el tiempo de la gran tribulación muchas calamidades que causan un verdadero terror. Podríamos pensar que los hombres para esta época, para estos días, ya no pueden soportar más, que se van a suicidar todos, que se van a morir todos del susto, del miedo, del terror, de la angustia, pero Dios los mantiene con vida. Dios mantiene una parte de la humanidad. Dios permite que algunos mueran, pero que otros sobrevivan, que se mantengan allí viendo, que estén observando y que sientan en su alma el terror, el miedo de las consecuencias de sus actos, que ellos reciban la recompensa. En este capítulo 12 vemos cómo Israel será perseguida. Terriblemente esta nación será perseguida. Hablamos especialmente aquí del remanente de los judíos que Dios preparó para salvación. Esta gente será perseguida. Es la gente que Dios tiene preparada y destinada para reinar en el milenio. Pero este remanente tendrá que sufrir, tendrá que correr, tendrá que huir. Y también los gentiles que sean salvados en la gran tribulación y que para esta época todavía estén vivos, también serán terriblemente perseguidos. Tendrán que esconderse en alcantarillas, en el desierto, en un lugar y otro, en cualquier hueco, en los rincones, donde sea, porque Satanás desatará su furia con todos sus demonios y usará a los ejércitos del anticristo, usará drones, satélites, cámaras de video, cámaras ocultas, cámaras públicas. Todo esto será usado para localizar. Y por eso es que actualmente están identificando, registrando la identidad de todas las personas del mundo. Están siendo registradas, de manera que no tengamos un lugar donde escondernos a la hora de una persecución. Para ese tiempo, como ya lo hemos dicho en este programa, la iglesia de Jesucristo, el Señor, ya no estará en la tierra, ya habrá partido a la gloria. Estaremos disfrutando del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero, de la gran fiesta celestial, para luego regresar con el Señor, coronados y en cuerpo glorificado, y observar el retorno de Cristo a la tierra, la gran batalla de Armagedón, y comenzar el reino milenial con Él, con la tierra renovada, totalmente renovada, y poder ver a Israel, al remanente de Israel salvado, en el cual se cumplirán todas las promesas. Entonces el anticristo desatará su furia, su rabia, poseído por el mismo diablo, totalmente endemoniado, con todos sus ejércitos, para perseguir a Israel. Este Israel es el remanente que Dios salvó y que preparó para recibir las promesas. Nosotros veremos a Israel en el reino milenial, que tiene cumplimiento en su vida de todo lo que Dios había dicho a sus padres, a sus antepasados. Y esto será maravilloso. Ahora bien, tenemos que ver
aquí en este capítulo 12, con mucho cuidado, con lupa, con sabiduría, pidiendo a Dios discernimiento y conocimiento para identificar los símbolos que aquí aparecen. Estos símbolos son usados por nuestro Dios para mostrar a Juan una visión que Juan puede comprender quizás más fácil que nosotros. Pero si nosotros andamos con cautela, revisamos la escritura y pedimos al Espíritu Santo el conocimiento y la capacidad, no es tan difícil identificar los símbolos. Solamente que algunos se complican porque hacen alegoría, hacen eisegesis y no hacen exégesis, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la eisegesis, la cual aleja la correcta interpretación del texto, del que está estudiando. El que está estudiando no puede hacer eisegesis, porque se va a alejar de la verdad. Debe hacer exégesis, una correcta lectura, una correcta interpretación, a la luz de las mismas escrituras. Estos símbolos están allí, identificados allí mismo dentro de las escrituras. Entonces, en esta ocasión vamos a ver una mujer. Ella está encinta. Ella se identifica con el sol, la luna y 12 estrellas. Entonces debemos saber quién es esa mujer. Debemos hacernos la pregunta, ¿quién es esta mujer? También aparece un dragón escarlata, que es la serpiente antigua. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es este dragón escarlata? ¿Por qué tiene 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Qué significa esto? Con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué significan esas estrellas? La tercera parte, que son arrojadas desde el cielo. Un niño que nace de esta mujer, porque la mujer está encinta. Y este niño es el rey del universo. ¿Quién será ese niño que nace, crece y se convierte en el rey del universo? No creo que sea tan difícil identificar estas cosas, hermano. Un río que persigue, una gran batalla en el espacio también, entre los ejércitos del bien y los ejércitos del mal. Los ejércitos de Dios y los ejércitos del diablo. Luego este río hace una persecución final contra Israel, es decir, contra esta mujer. Y luego una persecución contra otro remanente. Vamos entonces a tener la lectura y poco a poco vamos meditando en lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Aconteció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si nosotros no nos queremos alejar del texto escrito para no causar alguna herejía, alguna cosa contraria a la palabra del Señor, vamos a identificar a esta mujer dentro de las mismas escrituras. Porque quienes se salen de las escrituras dicen, esta mujer es la Virgen María, la madre de Jesús porque está encinta y tuvo a Jesús. Pero aquí en la palabra se nos identifica a esta mujer con el sol, la luna y 2 estrellas. Eso nos dice claramente que no es la Virgen María. Los católicos la identifican como la Virgen María. Algunos creyentes cristianos la identifican con la iglesia. Dicen que es la iglesia que será perseguida en la gran tribulación. Pero 2 cosas tenemos que decir. En primer lugar, la iglesia no estará en la gran tribulación, aunque ellos lo piensan así. No estará en la gran tribulación. Nosotros creemos firmemente esto. Pero tampoco puede ser esta mujer la iglesia, porque dice que está encinta y parió al niño que se convierte o que es el rey del universo, es decir, a Cristo. Y la iglesia no parió a Cristo. Ahora, la Virgen sí tuvo a Cristo, pero ¿por qué se identifica con el sol, la luna y 12 estrellas y luego es perseguida en el desierto por 3 años y medio, como ya lo vamos a ver? La Virgen nunca fue perseguida en el desierto por 3 años y medio. Esa profecía jamás se cumplió en ella y no se cumplirá porque ella ya está en el cielo. Y ya no es la Virgen María, ahora es María, quien fue la madre de Jesús y quien fue la esposa de José y tuvo muchos hijos. Pero nunca fue perseguida por 3 años y medio en el desierto, total que no puede ser esta mujer. ¿Quién es? Lógicamente comprendemos cuando vamos a la Escritura que desde el Antiguo Testamento Israel ha sido identificado con el sol, la luna y 12 estrellas.
Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. El sol y la luna se identifican desde la época de José. José es una representación de Israel. José tuvo un sueño cuando era muchacho y él dijo a su padre: soñé que unas espinas se inclinaban ante mí, y precisamente eran 12. Pero luego dijo: también me soñé que el sol, la luna y 12 estrellas se inclinaban ante mí. Y José habla de este sueño. El padre Jacob se queda pensando en aquello y esto tuvo su cumplimiento. El sol era su papá, la luna era su mamá, las estrellas eran sus hermanos, y con el tiempo esta profecía se cumplió en él. Desde allí la nación de Israel, en su nacimiento como nación, es identificada precisamente con el sol, la luna y las estrellas. No necesitamos demasiada interpretación, solamente lectura, lectura de la palabra del Señor. Ahora bien, esta mujer entonces es Israel, en donde nace Cristo. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Sí, esta mujer está a punto de tener un hijo, pero este hijo viene a convertirse en el rey del universo. Dice: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Bueno, no es muy difícil saber quién es ese dragón rojo. Ese dragón escarlata es un dragón rojo, furioso, que tiene 7 cabezas, que representan los 7 reinos más poderosos que han existido en la tierra. Y el último está a punto de levantarse. Esas 7 cabezas representan el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilonio, el imperio de los persas, luego el imperio de los griegos, luego el imperio romano y por último, el imperio que está a punto de levantarse, el imperio del anticristo. 7 gobiernos poderosos que han sido dominados por Satanás y que han perseguido siempre al pueblo del Señor en todas las épocas de la historia. Y 10 cuernos que representan 10 reinos que en este último tiempo se van a levantar, como está escrito en Daniel y también en Apocalipsis, para ayudar, impulsar al gobierno del anticristo. Serán unificados para gobernar el mundo y formar un imperio poderoso. Y las diademas pues son reconocimientos a estos gobiernos infernales por su labor, una labor que está concentrada finalmente en perseguir a quienes adoran al Dios del cielo y a su Cristo, Mesías maravilloso. Entonces no es difícil identificar a este dragón escarlata. Ahora bien, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quiénes son o qué representa estas estrellas? La tercera parte de las estrellas del cielo son arrojadas a la tierra. Nosotros sabemos que en el cielo hubo una rebelión. Satanás era un ángel hermoso y él se arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, que son representados con estrellas en muchos pasajes de la Biblia. De hecho, cuando el Señor envía a las iglesias de Asia las cartas por medio del apóstol Juan, representa a cada pastor con un ángel. Y en la visión, Juan vio que el Señor tenía estrellas en su mano y le dijo que esas estrellas representan a cada ángel que está en cada iglesia y es comparado cada pastor con un ángel. Entonces vemos que las estrellas simbólicamente han representado ángeles o mensajeros. En este caso, está representando a los ángeles que cayeron con el diablo. La tercera parte de los ángeles del cielo cayeron a la tierra. Dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Esto tuvo cumplimiento cuando el Señor Jesús nació en Israel y el diablo usó al imperio romano, pero en este caso fue a Herodes. Usó a Herodes, que era el rey de Israel para ese momento, el rey que Roma había puesto en Israel. Y este estaba esperando encontrar al Mesías cuando nació para asesinarlo. Y los ejércitos persiguieron al niño por todas partes, pero no lo encontraron. Así de que tan pronto naciera quería destruirlo.
Entonces, estamos viendo, no es tan difícil poder identificar a cada personaje que aparece en esta visión. Pero luego dice que esta mujer dio a luz un hijo varón, Israel, dio a luz a Cristo, porque allí nació Cristo. Dice, pero este niño que nació va a regir, es decir, que va a reinar, va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se nos está hablando de la ascensión de Cristo. Fue tomado, subió y se sentó en su trono. Y el Señor es quien reina, y quien reinará en todas las naciones de la tierra con vara de hierro, con rectitud, con firmeza, con toda su bondad, pero con su poder. Ya no vendrá en un burrito entrando a Jerusalén. Descenderá con sus ejércitos y su poderío de gloria, y establecerá su reino en la tierra y gobernará a las naciones. Ese es el hijo varón que nació, Cristo mismo. Ahora bien, el dragón está parado frente a la mujer con furia. Y dice que esta mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, 3 años y medio, según el calendario judío hebreo. Ese calendario nos dice que aquí hay 3 años y medio en donde la mujer, que ya está identificada como Israel, huye al desierto porque los ejércitos del anticristo la van a perseguir. La van a perseguir para desaparecerla. Pretenden desaparecer a Israel. Pero Dios ha prometido que Israel tendrá un remanente que no podrá ser destruido, eliminado. Que Dios lo tiene apartado precisamente para que en esos días sea sustentado el país de Israel. La nación de Israel sea sustentada. ¿En dónde se esconderán los judíos en ese tiempo? No lo sabemos. Hay gente que dice que aquí, en este lugar, en este otro, en tal ciudad. No sabemos dónde Israel se va a esconder. Lo cierto es que huirá al desierto, a las cuevas, las peñas, huecos subterráneos. Posiblemente, es una opinión mía, en los desiertos ya hay búnker que tienen las élites hechos. Esos búnkers son lugares subterráneos muy profundos que están hechos para la gente ser protegida, especialmente los ricos, ser protegidos de una bomba nuclear, de un cataclismo, si cae un meteorito del espacio. Ellos han hecho esos búnker para poderse esconder. Y allí hay agua, luz, alimento, hay todo lo que necesitan. Nadie puede comprar un búnker, ninguna persona, solamente los más millonarios de la tierra, las élites. Entonces se me ocurre pensar que Israel huirá a esos lugares y encontrará milagrosamente que existen esos búnker, y muchos judíos se meterán dentro de la tierra para ser protegidos. Pero es una opinión mía. No sé cómo Dios lo hará, porque Dios puede proteger a Israel como protegió a Elías en el desierto, también por un espacio de tiempo donde Dios lo alimentaba. Le daba allí de beber, le daba de comer y le daba fuerzas, y lo tenía milagrosamente en el desierto, representando también de esa manera a Israel en este tiempo. Total que mi Señor es quien se encarga de esto. Algunos han dicho que hay una ciudad en el desierto que se llama Petra, y que es o era una ciudad casi impenetrable, no se podía llegar fácilmente a ese lugar, y que allí se va a esconder Israel. Pero hoy en día es fácil llegar por aviones, helicóptero, drones. Total que no creemos necesariamente que sea esa ciudad, porque la Biblia tampoco lo dice. Dice la Biblia, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón escarlata. El dragón y sus ángeles luchaban contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Hay una batalla en los cielos porque llegó la hora en que Dios le va a quitar ese espacio al diablo y a los demonios. Los demonios viven en los aires, controlan los aires, controlan el espacio. Ellos usan ese lugar. Y por eso algunos opinan y opinamos que los demonios pueden usar las frecuencias radiales, el Internet, la inteligencia artificial y todos estos medios para dominar la humanidad, porque precisamente el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Él domina los aires, el espacio, y él puede dominar todas esas ondas para hacer dominio sobre la humanidad y tenerlos atontados. La humanidad de hoy vive atontada. La humanidad de hoy vive detrás de tonterías porque está siendo dominada por medio de las redes, los medios, emisoras, televisión. Todo esto es una entretención, aunque parezcan noticias serias,
pero realmente es una entretención para tener a la humanidad embrutecida y entretenida en algún asunto, de manera que no puedan ver la palabra, no puedan escuchar la voz de Dios, no puedan entender nada y crean en supersticiones, en filosofías y en cosas huecas que ven por aquí y por allá, y sobre todo en la entretención vulgar que se presenta a través de todas las redes y los medios de comunicación. Pero llegó el momento en que el diablo y sus ángeles tienen que ser arrojados de ese espacio. Ya no se les va a conceder más ese espacio, porque el diablo ha tenido acceso para ir incluso a la presencia de Dios y acusarnos a nosotros. Por mucho tiempo ha estado acusándonos. Si nosotros pudiéramos escuchar las cosas que el diablo dice de nosotros, las calumnias, cuando él nos ve resbalar, él inventa más cuentos de los necesarios o de los que son. Cuando algún cristiano peca, el diablo no dice solo lo que hizo, lo que pecó el hombre, sino que le aumenta y va a acusarnos delante de Dios. Pero ahí tenemos al abogado, que siempre intercede por nosotros y él siempre saca la cara para que nosotros podamos ser guardados en la presencia de Dios por causa de Cristo y no por causa nuestra. Ahí tenemos al abogado. Él es nuestro defensor. Y Dios es el juez de toda la tierra y él se encargará de decir quién tiene la razón y quién no. Pero le llegó la hora de ser destronado de ese lugar, del espacio, de los aires, y es lanzado a la tierra. Entonces hay una batalla entre los ejércitos de Miguel y los ejércitos del diablo, porque Dios encomienda a Miguel esta batalla. Quiero que vayas y luches contra los demonios y los arrojes. Ellos son los ángeles caídos. Ya no les permito estar más en el espacio, que sean arrojados a la tierra. Pero entonces estalla esa gran batalla, que si pudiéramos verla, nos daría un infarto. Un infarto realmente al ver esa batalla. Cómo suenan las espadas, los cañonazos, las explosiones celestiales. Estrellas contra estrellas luchando. Hablo de estrellas espirituales. No estoy hablando de las estrellas del cosmos, de los planetas, sino estrellas espirituales. Ángeles guerreros de Dios contra ángeles guerreros del diablo en una gran batalla, porque serán arrojados. Y la furia que le da el diablo y a los demonios que sean quitados de ese espacio, vienen contra la tierra y vendrán con odio, con ira, con venganza. Y dicen, vamos a destruir todo hombre en la tierra, a todo hombre, pero especialmente al remanente de Israel y a todos los cristianos que haya en esos días. Los gentiles que se hayan convertido en esos días al evangelio y que todavía estén vivos y que todavía el anticristo no los haya podido matar, serán perseguidos terriblemente. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no hay más lugar. El dragón fue derrotado de un modo aplastante, porque nadie puede ganarle a los ejércitos de Dios. Dios siempre es el vencedor. Ahora bien, se lanzan a la tierra el dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, que ha engañado al mundo entero, y que los hombres del mundo se creen muy astutos, muy inteligentes, muy sabios. Ellos creen que son sábelotodos, que nadie les puede enseñar, y lo que no saben es que son unos pobres títeres del diablo. Simplemente unos muñecos de trapo con los que el diablo hace lo que quiere. Sean ricos, poderosos, sean pobres, mendigos, trabajadores o de las élites, todos son igualitos. Unos trapos sucios del diablo. El que no tiene a Cristo está endemoniado. Vive bajo la fuerza de la influencia del maligno. Así sea buena gente, así sea una señora refinada y muy bien arreglada y bien maquillada, puede ir a todos los salones de belleza y hacerse todas las operaciones que quiera, que mientras no tenga Cristo, no es más que un trapo sucio del diablo. El diablo hace lo que quiera con la gente que no tiene a Cristo. Simplemente. Por eso los tiene tan entretenidos y embobados. Porque eso es lo que el diablo hace del ser humano. Un bobo cuando no tiene a Cristo. Un ser que no sabe ni hacia dónde va, ni siquiera sabe que va camino al infierno. Y algunos lo mencionan sin saber, dicen, yo me voy al infierno. ¿Cuál es el problema? Si me voy al infierno es mi vida, es mi alma, pero lo dicen por ignorantes. Porque si realmente supieran lo que significa la palabra infierno, ni siquiera mencionarían esa palabra. Infierno es el terror más grande que el hombre va a vivir. Es separación absoluta de Dios por siempre. Ese es el infierno mental. Separación absoluta de Dios. Es una tortura psicológica, mental, emocional y física por la eternidad. Los hombres ni siquiera mencionarían al diablo si supieran de qué se trata. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se imagina todo lo que el diablo dice de nosotros allá arriba? Todo lo que dice de nosotros, lo que hicimos
y lo que no hicimos constantemente. ¿Usted va a salvar a estos que han hecho esto, esto y esto y esto? Hemos pecado 2 veces y el diablo ha dicho que hemos pecado 7 veces. Entonces Dios le responde, si 7 veces cae el justo, el Señor lo sostiene de su mano. Y ahí tiene, esa es la respuesta para el diablo. Así de que fue expulsado y con una voz de triunfo que se oyó del cielo, se está anticipando que entra el reino milenial, comienza el reino de Cristo, aunque no ha comenzado todavía, pero ya se anuncia, ha venido el reino y el poder glorioso, porque ha sido echado fuera el acusador. Fuera de aquí, ya no hay quien acuse a mis hijos, mis siervos, porque ¿quién podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica a sus hijos? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no amamos nuestra propia vida ni nuestras vanidades más que a Cristo. Amamos a Cristo más que cualquier cosa en este mundo. Por eso no comprendo a los cristianos vanidosos, que buscan glamour, que buscan posición, que andan con el dedo parado. No, mis amados hermanos, los hijos de Dios somos de guerra. Somos como Juan el Bautista, como Elías. Gente hecha para la batalla. ¿Dónde toca ir? ¿A quién hay que visitar? ¿Por quién hay que orar? ¿A qué hora tengo que levantarme? ¿Cómo debo servir? ¿Qué hay que hacer en el templo? ¿Qué hay que hacer en la iglesia? En la reunión. Estoy dispuesto a la batalla. Los verdaderos hijos de Dios no son muñequitos de torta con corbatín. Nosotros somos soldados de guerra, con una espada en la mano y un escudo y un casco listos para la batalla. Esos somos los hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nuestra victoria está basada en la muerte de Cristo y nuestro valor está basado en aquella muerte. Cristo murió para que nosotros tengamos vida. Cristo fue empobrecido para que nosotros seamos enriquecidos con su poder y su gloria. No solo con cosas terrenales, que ya es un lujo para nosotros, amados hermanos, no, sino con las riquezas espirituales, que son las mayores, la sabiduría, el poder. Este hombre que les habla no era más que un hombre bebedor de licor, jugador de billar, perdido en las cantinas, y hoy en día hablamos con esta unción, con este poder, porque Dios ha transformado nuestra vida, nos ha dado sabiduría, conocimiento, poder y autoridad para predicarle a ricos, a pobres, a fuertes y a débiles, a todo hombre en todo rincón del mundo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que él tiene poco tiempo. Y ahí sí, los hombres del mundo tendrán que tener terror, porque esta expulsión significa que el diablo viene con gran odio contra la humanidad. Y Dios va a proteger solamente al remanente de Israel y a los que él quiera salvar de los gentiles para pasarlos al reino milenial. El resto recibirán la furia del diablo. Él viene contra todos y los va a destruir. Él viene con gran odio contra la humanidad. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años, más un año son 3 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Este remanente judío, este remanente fiel, Dios le da las alas del águila. Lo que no sabemos es qué significa las alas del águila. O sea, Dios va a hacer un milagro. No sé, los llevará en aviones o los trasladará como trasladó a Elías, como trasladó a Felipe de un lugar a otro. La Biblia no explica qué significa estas alas del águila. Solo que hará un milagro el Señor y los llevará. Me imagino que es con las fuerzas aéreas, aviones, llevan a los judíos y los depositan por allá en los desiertos por 3 años y medio, los protege. Y el anticristo no puede encontrarlos. No puede encontrarlos. La serpiente arrojó de su boca. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrasada por el río. Esto sin duda representa a los ejércitos, la búsqueda que harán. Van a enviar drones, van a enviar ejércitos, van a enviar cabalgaduras, tanques de guerra, radar. Los van a buscar por todos lados. Van a ir robots, inteligencia artificial, robots, máquinas, soldados de guerra que son máquinas más poderosos que los hombres, para buscar por todas partes, por todo rincón. Será un esfuerzo impresionante. Se oirán rumores de guerra, se oirá persecución, se oye de todo en ese intento fracasado del diablo. ¿Por qué? Porque Dios hará un milagro impresionante. Versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué hará el Señor? Se abrirá la tierra y se tragará a todos esos soldados. Esto será un milagro impresionante. La tierra abrió su boca y el río del ejército se fue hacia el fondo. Un gran terremoto, algo en los desiertos sucede y caen vivos al Seol. Allá caen todos estos ejércitos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel. Y como no la encuentra, dice, se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son ellos? Pues dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el remanente de salvados que quedan, los que todavía no han sido asesinados, gentiles convertidos, y por supuesto que entre esos habrá judíos convertidos que no lograron huir al desierto y que están en las ciudades, no saben dónde esconderse, están asustados porque están vigilados por todo lado y se viene el diablo encolerizado por esta humillación que le hace Dios a él, a los demonios y a los ejércitos del anticristo, y se viene con ira, y los soldados que no mueran vendrán contra el remanente del Señor. Contra todos los que hayan sobrevivido, que aman al Señor y que mantienen su testimonio, se les da la orden: asesínenlos donde los vean, masacrenlos a tiros, a espada, decapítenlos, martirícenlos, arrástrenlos por las calles, hagan que paguen esta humillación que el Dios del cielo nos ha causado a nosotros. Nos ha avergonzado, pero ahora sabrán quién es el diablo y quiénes son los ejércitos del anticristo. Asesinen a todo el que mantenga el nombre de Cristo en su boca. Por fortuna, para ese tiempo, nosotros no estaremos, por fortuna. Pero desde hoy estamos orando por todos los hijos de Dios, para que el Señor le dé fuerzas, porque ya hoy hay persecución en muchos países y muchos cristianos están sufriendo ya este tipo de persecuciones. Nosotros no, pero muchos otros sí lo están sufriendo. Nosotros sufrimos otro tipo de persecución. También somos acusados, también somos calumniados, señalados, traicionados, pero nada comparado con lo que otras personas en otros países están viviendo, otros hermanos. Que mi Dios nos ayude a mantener la fuerza y el testimonio hasta el final, y que Dios haga entender a nuestros amigos que escuchan estos mensajes que el tiempo se acaba, se agota, y vengan a Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima ocasión. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.